Hola a todos, sean bienvenidos a otro episodio de ASTI Podcast, el podcast más escuchado sobre real estate en Latinoamérica, el único podcast donde tocamos todos los temas relacionados a la industria inmobiliaria, hablamos de mercadeo, hablamos de ventas, de finanzas, de evaluación de proyectos, sostenibilidad y pues hoy hablaremos también sobre la gestión ambiental de ciudades. Y para eso, pues tenemos en el estudio a ni más ni menos que la persona más indicada para hablar de este tema, pues una crack en todo lo relacionado a gestión ambiental y sostenibilidad, entre otras cosas. Ruth López, pues te voy a presentar, Ruth. Ruth es arquitecta de profesión. Me corregí si digo algo que no es. Dale, sí. Arquitecta de profesión con un máster en alianzas público-privadas para el desarrollo sostenible y derecho ambiental también. Sí. Muchísima experiencia en sostenibilidad, responsabilidad social empresarial y a todo lo que refiere cumplimiento de requisitos y necesidades ambientales de las organizaciones. Sos la actual gerente de gestión ambiental de Grupo Cayalá, sí, ¿verdad? Para los que no conocen Ciudad Cayalá, que creo que son pocos en Guatemala, pero como nos escuchan en toda Latinoamérica, Ciudad Cayalá pues es un desarrollo urbano de uso mixto, ¿verdad? Que está ubicado en la zona 16 de la ciudad de Guatemala, concebido creo que bajo un concepto de ciudad dentro de la ciudad, ¿verdad? Ahí vamos a hablar un poco de eso. Pues es un lugar que combina vivienda, combina comercio, combina oficinas, hoteles, restaurantes, entretenimiento, espacios públicos, áreas verdes, todo en un mismo entorno pues planificado desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces, creo que Ciudad Cayalá, sin el creo, se ha convertido en uno de los principales destinos urbanos, turísticos, gastronómicos de Guatemala, que pues es frecuentado todos los días por los mismos residentes, por los mismos chapines y por un montón de extranjeros que ya se volvió un punto clave. Creo yo que antes realmente cuando un extranjero venía a Guate ni siquiera paraba en la ciudad, sino se iba directo al antiguo. Sí. Ahora ya es un must parar también en la ciudad un día y conocer Ciudad Cayalá, ¿verdad? Así es, totalmente. Pues bienvenida, Ruth. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bien. Muy contenta, animada, feliz de estar acá y muy agradecida de que me has invitado. La verdad es de que es un gusto estar contigo. Gracias. Hoy, gracias por hacer el tiempo. Sí. Vamos a platicar un poco de todo lo que es gestión ambiental en una ciudad tan grande como Cayalá. La verdad es que imagino que es complejo, tanto que gestionar recursos, y yo creo que cuando yo escucho gestión ambiental, tú me vas a explicar, pero yo lo que entiendo es cómo hacer que una ciudad funcione mejor para las personas, consumiendo menos recursos y generando el menor impacto ambiental posible. Correcto. Pero contame tú realmente qué es gestión ambiental y más que todo en una ciudad, pues tal vez no es una ciudad entera, pero Ciudad Cayalá es una ciudad enorme, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Cómo definirías gestión ambiental? Bueno, todo lo que dijiste es totalmente correcto. Efectivamente, una gestión ambiental se define precisamente por controlar, mitigar, gestionar todos tus impactos. Cuando hablamos de una ciudad, se vuelve un poco más complejo porque una ciudad es habitada por muchas personas y muchos usos al mismo tiempo. Entonces, los impactos se varían y se modifican cada minuto casi. Desde que ingresas, por ejemplo, a un parqueo hasta que sales de Ciudad Cayalá o de cualquier ciudad, no necesariamente Ciudad Cayalá, pues es un impacto que lo pongo siempre como ejemplo, es que va caminando el impacto por toda la ciudad. Sí, entonces, pues, literalmente es cada persona va generando un impacto a medida que va caminando, viviendo, consumiendo, yendo a los sanitarios, o sea, todo esto dentro tirando de una ciudad, tirando tu basurita. Y otra cosa fundamental es que, por ejemplo, cuando es una ciudad, tú no puedes controlar al 100% a tus visitantes. Claro. Cada quien va a sonar triado, pero cada cabeza es un mundo. Sí. Entonces, cada quien tiene sus educaciones son diferentes, exacto, su educación es diferente, cultura diferente. Cayalá
se ha vuelto un referente internacional, entonces tenemos muchas visitas de personas internacionales, entonces tratamos la manera de que la gestión ambiental sea bastante abierta para cualquier tipo de persona y cualquier educación, como tú lo dijiste. Claro. Entonces, sí, y también creo que es importante ir teniendo líneas base, a ir analizando cómo se ha comportado la ciudad. Las ciudades son dinámicas, jamás son estáticas, y eso hace que la gestión ambiental sea un reto. Entonces, si me pedís definir, creo que la definición más acertada para el tema de gestión ambiental en una ciudad es precisamente cómo gestionar tus impactos sin ser restrictivo, sin caer obviamente en que la gestión ambiental tiene que trabajar para el proyecto, no el proyecto para la gestión ambiental, porque si no lo volvés obviamente un caos y no permeas la gestión ambiental. Y que trabaje para tu cliente, ¿verdad? Exacto. Que en este caso es el visitante o el propietario, el inquilino, que todo funcione en armonía. Son muchos stakeholders al mismo tiempo, cabal, en muy corto tiempo en espacio, digamos. Yo lo que decía era que todo este tema de gestión ambiental es algo que si tu cliente final no se da cuenta que está pasando algo ahí tras bambalinas, es que estás haciendo tu trabajo correcto, bien, ¿verdad? Sí, así es. O sea, si todos están disfrutando, todo funciona, todo está limpio, tienen agua, tienen energía, un montón de cosas. Sí. Estás haciendo tu chance bien porque no hay problemas de ningún tipo, ¿verdad? Ya lo decía ayer, precisamente, cuando les dije en un evento que estuvimos juntos, ¿verdad? Para que nos vean, nos entiendan el contexto. Era un congreso de infraestructura y vivienda. El hecho que no se den cuenta de la cantidad y la magnitud de construcción que existe es el mejor indicador para nosotros, porque eso quiere decir que está controlado y mitigado, no lo sentís, ¿verdad? Entonces, eso es lo correcto. Hablemos un poco de los tipos de impactos que hay o que hay que estar gestionando en tema ambiental, ¿verdad? Creo que una ciudad, en cualquier ciudad, uno de los principales problemas es el agua. Sí. ¿Verdad? Ciudad de Guatemala realmente está sufriendo mucho en tema de... Ciudad de Guatemala tal vez no, porque tiene el beneficio que los mantos freáticos todavía están arriba, digamos, ¿verdad? Pero ya se ha visto cómo han venido descendiendo y eso. ¿Cómo manejan ustedes todo el tema del agua dentro de su ciudad y cómo hacen que sea eficiente? Mira, sí tenés toda la razón. Sí se siente y se percibe y se visualiza un estrés hídrico. Eso seguro, ¿verdad? Esto creo que es aquí en cualquier parte del mundo. Del mundo, de hecho. Pero en Ciudad Cayalá tenemos la bendición de nosotros estar en Cuenca Media. Entonces, al estar en Cuenca Media, tiene su pro y su contra. Su pro es que a nosotros nos llega el agua de los mantos acuíferos desde la cabeza de la montaña, digamos, que estamos hablando de zona 16 hacia arriba. De las cuencas altas. Las cuencas altas. Y ahí es zona de recarga hídrica y entonces a nosotros nos baja, digamos, por estar en media. Sin embargo, tenemos una gran responsabilidad porque somos nosotros los que le generamos el agua o esa parte, esa zona, a la ciudad de Guatemala. Entonces, eso nos hace a nosotros ser responsables con el consumo y el uso de agua eficiente. Claro. Nosotros tenemos nuestros propios pozos que están en Ciudad Cayalá, ¿verdad? Que son los que suministran y que hace poquito estábamos revisando y analizando que los pozos realmente no han sufrido un estrés fuerte. No han bajado su nivel estático. Su nivel estático, se mantienen estables y eso, pues, la ciudad ha ido creciendo, la ciudad ha tenido un desarrollo muy rápido. Sin embargo, los indicadores de los pozos no nos han marcado a nosotros un riesgo de estrés. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de poder suministrarle a la ciudad, como lo dije, y entonces nosotros lo que tenemos son pozos de infiltración de agua pluvial. Estos pozos, ¿verdad?, se inyectan directamente hacia el manto acuífero, que llegan hacia la ciudad de Guatemala. Entonces, nosotros sí cuidamos y gestionamos muchísimo el tema del agua. Trabajamos muchísimo con Funcagua, que es obviamente la Fundación de Agua de Guatemala, y estamos constantemente midiendo. Otra cosa importante es que
nosotros o la mayoría de personas cuando tienen un pozo regularmente lo miden, si bien nos va una vez al mes, ¿verdad? Claro. De repente, o sea, sí, una muy buena gestión. Si es que lo haces. Si es que lo haces. Y si no lo haces una vez cada 6 meses y si no una vez al año. Sí, pues. Eso no es un indicador, porque obviamente no es lo mismo que tú midas en invierno que tú midas en verano, ¿verdad? Eso no es lo mismo. Entonces, nosotros lo que hicimos es colocarle un sistema de monitoreo en línea en el momento. O sea, yo ahorita pudiera ingresar y poder ver cómo están los pozos, cómo se están comportando, y eso lo que me da, obviamente, es una data más real y más puntual de que si los pozos están teniendo o no un estrés. Sí, pues, y eso me puede a mí con decir alertas. con alerta, exactamente, me puede, y no cuando ya hayan pasado 6 meses y yo ya no puedo hacer nada por el pozo, ya el pozo ya me bajó mucho su nivel y se va a morir, yo lo maté casi que, y no me di cuenta. Creo que ese ha sido uno de los grandes aciertos que ha tenido nuestro departamento de recursos hídricos, porque tenemos un departamento de recursos hídricos que se encarga precisamente y única, exclusivamente a velar por el agua. Ellos son un equipo grande, fuerte. Y otro punto importante es que nosotros tenemos dentro de nuestra política, no solo la ambiental, sino también a nivel corporativa, que en Cayala pues sí te cobra lo que consumís, ¿verdad? Entonces, eso ha sido importante para nuestros socios comerciales, para nuestras viviendas, porque entonces nosotros sí te damos el dato exacto. Sí, exacto, somos más conscientes, más conscientes, de hecho. Porque entonces es, yo gasté muchísima agua este mes, ¿verdad? Y lamentablemente hasta que te tocan el bolsillo es que vas a hacer caso en cuanto al manejo de los recursos. Pero ese ha sido uno de los principales check, digamos, para el tema del recurso hídrico. No, y en el tema, y como al final es una iniciativa privada, la ciudad, como que tus tuberías no van a tener fuga, como normalmente pasa en una ciudad donde ya no, o sea, o tal vez por la escala ya es tan complicado estar y tan viejo, tantos... Que la verdad es que para eso paga uno los impuestos, pero... Sí, la verdad es que sí, pero por ejemplo, en Ciudad Cayala nosotros tenemos sectorizado por ramales y hablando un poquito de fugas, y los contadores son electrónicos, entonces nos llega la data en automático que se nos está yendo o se nos está disparando, digamos, un contador, sabemos que entonces en ese espacio hay una fuga y empezamos a buscarla, ¿verdad? Porque eso es súper complejo. No, es bien fácil hacer match, cuánto salió y cuánto entró es súper sencillo. ¿Verdad? Entonces sí hemos manejado ese tema con mucho cuidado, el tema del agua. Y contanos, pues ahorita que mencionaste que hay un departamento de recurso hídrico, ¿verdad? O sea, ¿quién hubiera pensado que una ciudad, que una gestión como la de Cayala que necesitas, ¿verdad? O sea, realmente cuando... los desarrolladores que nos están escuchando, qué diferencia, o sea, eso es enorme entre desarrollar un proyecto, un edificio de oficinas, operar eso, a operar una ciudad que ya requiere un departamento de recursos. Contanos cómo está estructurado. ¿Cómo está? Súper interesante porque es como un mini gobierno adentro, literal. Tenemos en el departamento de operaciones, ¿verdad? Ahí se encuentra recurso hídrico. Recurso hídrico únicamente potable y agua pluvial, nada más, ellos no ven otra cosa. Y a la par de ellos está saneamiento, que entonces ahí sí ya vemos el tema de las plantas de tratamiento. Luego a la par de ellos está el departamento de residuos, que son quienes ven y velan por el manejo de los residuos, y ornato, limpieza de las calles, limpieza de las áreas verdes, todo este tema. Y ellos están y el área de mantenimiento, ¿verdad? Que ya estamos hablando, las tejas, los edificios, ¿verdad? Pero ellos velan o suministran, ellos son los que suministran a la ciudad, pero el departamento ambiental que está afuera de ellos somos quienes los auditamos, exactamente. Somos quienes damos las instrucciones en cuanto a estrategia, damos, por ejemplo, hay un tema con el agua y con la energía de que a muchas personas que no tienen el tema ambiental tan claro, les encanta poner indicadores de reuso, de baja, digamos, de poder eficientar y se nos van muy arriba. O sea, se ponen metas muy, muy difíciles de cumplir. De conseguir. Y entonces, es que ahora vamos a reducir, para este año vamos a reducir el 10%. Decir 10% en el reuso de agua en una ciudad es complejísimo. Sí. Entonces, nosotros más bien velamos
porque la estrategia sea cuidar el recurso, obviamente, pero no poner una meta tan compleja. Sí, algo alcanzable, algo lógico. Exacto, nosotros medimos la huella hídrica de Cayalá, nosotros como ambiente, ¿verdad? Y eso sí nos va a nosotros definiendo si no vamos a la baja porque la ciudad está creciendo. Entonces sí, es muy pues, difícil imposible de comprender, digámoslo claro. así. Porque la ciudad se miraría como que Ciudad Cayalá estuviera tal vez en el momento en que ya terminó, pues ya puedes decir, ya, vamos a ahorrar, pero si seguís creciendo es imposible. Ajá. Entonces nosotros somos los que hacemos ese análisis, que es gestión ambiental. Y así es como estamos estructurados. Eso solo, te estoy hablando solo de la parte, digamos, que compete un poquito más al tema ambiental, porque aparte pues está inmobiliaria y aparte está sí, construcción. Pues, y ya, claro. Sí, eso es ya. Eso es otro Otros nivel. 20 pesos. Otros diría. 20 pesos, correcto. Sí. Y hablaste un poquito de indicadores, ¿verdad? Qué interesante saber cuáles son los principales indicadores en todo este tema que están ustedes auditando. Ahorita estamos hablando de, pues hablaste como que la estructura de operaciones, sí. Pero también hay temas como energía. Sí. O sea, energía, no sé si lo llevan ahí dentro de esos. Sí, está en el área de mantenimiento, está energía. Ellos miran. Ellos ven la energía. ¿Cuáles son los indicadores que tú les exigís que sí tienen que estar cumpliendo a esa mara? Mira, el indicador más fuerte para gestión ambiental, aparte del cumplimiento legal, que eso lo vemos nosotros, es el manejo de los residuos. Ciudad Cayalá se caracteriza, y a mucho orgullo lo puedo decir, se caracteriza por tener un excelente plan de manejo de residuos. Es un plan que nosotros, pues, del grupo se puso desde el primer momento en que Ciudad Cayalá inició, que estamos hablando hace más de 10 años, en algún momento llegar a ser cero residuos a vertederos sí, pues. En la ciudad, porque Guatemala, tú mejor que yo sabrás que sufre tiene un profundo dolor y una gran deuda social, claro. No tener un manejo correcto de residuos. Entonces Ciudad Cayalá se puso la meta de llegar a ser cero residuos y poder demostrar hasta cierto punto, sin caer un poco en la arrogancia, porque no ese es el punto, demostrar cómo se gestionan los residuos de la manera correcta. Entonces el mayor indicador que yo sí tengo así muy fuerte para operaciones es el tema de los residuos. Sí, pues. No solamente como indicador, sino como buenas prácticas, manejo, clasificación, educación, porque educar en el tema de residuos es muy difícil, muy complejo y de mucho tiempo. Claro. Sí, no es un cambio de cultura. No es un cambio de cultura. No ese es el 50 años. ¿No? Exacto, imagínate. Y nosotros así hemos logrado ser una ciudad que gestiona, valoriza sus residuos, no solo los gestionamos, ni tampoco solo los vendemos, sino los valorizamos. El 75% de los residuos de Ciudad Cayalá están siendo totalmente valorizados. Sí, pues. Entonces, lo decía también ayer, claro, ustedes la ven basura de uno es negocio de otro. Claro, la basura de unos es oro y tesoro de alguien más. Sí. Entonces, tres clasificaciones ven ustedes en Ciudad Cayalá, pero tras bambalinas, lo que decías tú, cuando la ciudad se apaga, ¿verdad? Hay 37 subclasificaciones. A la gran chucha. Nosotros destapamos para que se ponga así un poquito más visual el asunto y se imaginen las cosas. Nosotros cada bolsa la destapamos y la subclasificamos en 37 clasificaciones. Sí, pues. Eso es diario, ¿verdad? Y es de una ciudad completa. O sea, no estamos hablando solo de Paseo Cayalá, claro, que es la parte comercial que en teoría podría ser la más fácil porque ahí tenés tus socios y tú pones las reglas. El sartén si por no el lo mango. haces así. Si no lo haces así, pues exacto. Claro. Y hablando de las multas también es otro indicador, pero sí, les encantan. Pero digamos, este manejo de la subclasificación de 37 subclasificaciones es lo que ha llevado el éxito comercial de la planta de manejo de residuos, que nosotros la conocemos como PMR. La PMR es un negocio, literalmente, ¿verdad? Yo siempre digo, y cuando vienen municipalidades a visitarnos, ha venido el Ministerio de Ambiente para poder conocer y que nosotros les apoyemos técnicamente, porque
Para aprender. ¿Para qué te vas a inventar el agua azucarada? Pues sí. Es lo que hablaba yo con ciertas personas del ministerio, que les digo, la ley se les cayó o se nos cayó, porque no es un tema solo del ministerio, sino se nos cayó en Guatemala, porque nunca vimos el negocio en los residuos. Sí, pues. Vimos el tema ambiental y está bien, está perfecto, pero es que el tema ambiental viene siendo el valor agregado de ese negocio que eran los residuos, sí. Y se nos cayó. Entonces, lamentablemente empezamos incluso al revés, ¿verdad? Sí, pues. En fin, 1000 cosas. A la sociedad le pareció, ¿para qué estoy clasificando si en el vertedero igual se va a ir todo? O sea, había un cambio. En el camión, ni siquiera en el vertedero. En el camión, ahí se iba. Había que introducir una campaña de socialización, de educación hacia nosotros. Bueno, sí. Todo esto. Pero todo esto sí lo tiene Ciudad Cayalá. Entonces tenemos campañas. Creo que me atrevería a decir, después de otra empresa que tiene dentro de su departamento de gestión ambiental, que es muy robusto, más grande que el nuestro, pero también sus operaciones son más impactantes, pero sí, pues. Nosotros tenemos un área de educación ambiental, o sea, está específicamente, como viste ahorita, de recursos hídricos, educación ambiental, porque es fundamental. ¿Y cómo opera esa? ¿Dónde educan a la gente? Educamos por todos lados sin que se den cuenta. Sí, pues. Ese es el principal. A ver, el principal éxito de la educación es que no la percibas, sí, pues. Solo la respires. La ves sin darte cuenta. Y la respiras tan así que si yo te invito hoy, ok, vamos a Ciudad Cayalá, no te atreves a tirar, o sea, te parás pues. Y decís, ay, me da hasta como pena. O sea, si ¿dónde va aquí no? ¿Y a qué horas me están viendo? Y no sé qué. O sea, ya es un tema de que se respira. Sí. Entras a Ciudad Cayalá y no sé si pudiste ver, me imagino que sí, cuando entras de entradita en los sótanos, en el ingreso, está el Cayalá lo hizo, que es referencia a la ISO 14000, sí, que pues. Nosotros tenemos ese es otro tema importante, tenemos la certificación ISO 14000 versión 2015, que es la que te certifica el modelo de gestión ambiental, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, felicidades. Gracias, ese sí, somos la primera ciudad, digamos, en Guatemala de tener certificado. Pero es un tema de que sí, la educación se tiene que percibir. Sí, pues. Realmente. Entonces, hay que llegar al punto en que ya ni siquiera tengas basureros, ¿ah? Así como en Japón. Taiwán no tienen. Taiwán, eso sí es. Te llevas tu basurita a tu casa. Sí, ¿no? Exacto. Yo, mira, fue un choque un poco cultural cuando yo llegué a Taiwán, porque fui a Taiwán, y ahorita les voy a contar a qué fui a Taiwán. No fui a pasear, pero también a ganar premios, sí. Y eso es importante, muy importante. Seguro. De mencionar. Pero yo no encontraba ningún basurero. Yo decía, ¿pero cómo así? Y es precisamente eso, el mejor, y lo decía nuestro CEO, me lo dijo hace lunes de esta semana, me dijo, el mejor residuo es el que no se genera, pues punto, sí, para de contar, y así es, y así fue. Entonces cuando tú llegas a Taiwán, no hay dónde tirar, solo no hay dónde, y no. Tenés que llevártelo a tu casa y la manejas. A mí me da, o sea, la cultura de ellos. Uy, sí es. Y también en otros lados, porque digamos todo lo orgánico, la gente está acostumbrada a hacer su propio compostaje, ¿verdad? Sí, o sea, pero aquí creo que nadie sabe qué significa eso. Compostaje, ni tampoco las técnicas que hay muchas técnicas. Porque pues luego decís, se me va a llenar de mosquitos mi casa, y va a oler feo, y en un apartamento, y no sé qué. No, pero hasta la idea de tu jardincito ahí para... Aquí hay de todo, y es tema de educación, como te digo, ¿verdad? Sí, pero contanos entonces, Taiwán, ¿qué ganaron en Taiwán? En Taiwán, bueno, empecemos porque Taiwán tiene una estrategia de sostenibilidad muy fuerte. Al ser país asiático, ya no voy a contar más porque los países asiáticos son un top en manejo de todo, ¿verdad? Pero en residuos son muy puntuales. Bueno, ellos tienen unos premios desde hace 9 años que se llaman los Economy Circular Awards de Taiwán. Ahí lo que ellos premian es precisamente las empresas o proyectos que tengan un correcto y muy bien elaborado manejo de, no solo de residuos, de cualquier cosa, temas de sostenibilidad incluso. Entonces, tienen como es como, este premio también está como muy valorado por el gobierno taiwanés. Y pues me llega la solicitud a mí de que participáramos, porque
gracias a este tipo de espacios como este, alguien de Taiwán Sí, puede ser. me escuchó y hablar, ¿verdad?, sobre el plan de manejo de residuos. Y dijo, qué raro, ¿verdad? ¿Qué es esto? Que y en se Guatemala. metió, que en Guatemala, exacto, país Tercermundista. tercermundista, estén haciendo este tipo de cosas. Entonces, se buscó Ciudad Cayala, no sabía que era Ciudad Cayala. Bueno, al fin, me manda todas las bases, las leo y digo, uy, es que esa es otra liga. A Sí, ver, pues, o sea, yo ¿quién qué nos van a bonito, competir? qué bonito, qué interesante que me pongan a competir con grandes empresas como Aceros de Guatemala, como Sí, pues, Cementos Progreso, claro. como CMI, o sea, mil más. Está perfecto, pero ya trascender Sí, a ese ya nivel ambiental mundial. porque ellos lanzan este premio a nivel mundial, no es un premio Sí, que sea de Taiwán. claro. Y tiene varias categorías. Bueno, presento el anteproyecto y ojo que eso parecía tesis, o sea, Sí, pues ya desde imagino. agosto estábamos nosotros Trabajando en el en las proyecto, bases. pasamos en la siguiente etapa, pasamos la siguiente y así nos fuimos, ¿verdad? Hasta que en Navidad, me recuerdo, en diciembre nos envían ya la solicitud oficial y formal de poder presentar el documento traducido. No así de Google ni nada por el estilo, Traducido sino ya taiwanés. traducido y oficial como ya, porque nosotros habíamos llegado a la final. Sí, Yo pues, con eso me daba por satisfecha. claro, Porque ya era era la ganancia. final. Yo no sabía quiénes eran mis competidores paralelos, no, Sí, no pues. lo sabía. Me interesaba saberlo. Pero, ¿verdad? Pasamos y nos avisan que tal día, tal hora teníamos el panel de los jurados que iba a ser en línea, ¿verdad? Sí, pues, y fueron para presentar. 16 taiwaneses, 2 horas y media más o menos de preguntas, respuestas. Y a todo esto tuvimos que enviar, ojo, que esto es importante decirlo, que no es un premio que nosotros expusimos y porque Ruth es buena exponiendo, ¿verdad? Sí, Ganó. pues, claro. No. O sea, hubo una carpeta que se subió donde se presentaron indicadores, se presentaron facturas, se presentó todo. O sea, todo lo que ellos nos auditaron el plan de manejo de residuos, pues, prácticamente. Y hay una ponderación, hay notas, nos enviaron el informe donde esto Tenía... sí, en esto no, aquí mire, aquí no, o sea, una auditoría hasta literal. te ayudó para ver dónde áreas de mejora. Exactamente, totalmente. Y bueno, participamos y ya, no supimos más desde diciembre. Y yo dije, bueno, pues ya haber llegado acá, ya apláudanse, ¿verdad? Sí, pues está bien, ya no nos dijeron nada. ya no nos dijeron nada, bueno, ni modo. Y llegó el correo que tanto esperábamos, ¿verdad? En donde nos dicen, felicidades, Ciudad Cayala ha sido el ganador del premio internacional, de la categoría internacional, poniendo sobre, digamos, nos impusimos, por decirlo así, sobre un proyecto tailandés y un indonés. Entonces, yo dije, no puede ser. Yo dije, leí mal. Permítanme, voy a volver a leer. Bien, voy a poner mis lentes. Voy a leer, exacto. Voy a poner los lentes. A ver, sí. Y no fue así. Efectivamente ganamos. A eso fui a Taiwán orgullo. a recibirlo. Lo recibí de manos del ministro de Ambiente de Taiwán. Que le dio obviamente el toque por ser premio internacional, pues era él el que tenía que entregarlo. Le ganamos al mundo, literalmente. A la gran. ¿Qué te puedo decir de cuál fue la estrategia? Muy bien elaborada. El departamento ambiental trabajamos por esa estrategia. Tengo la bendición de tener a 11 chicos talentosísimos porque el sistema de gestión funciona por estos 11 chicos. Claro. Creo que fue, lo dije, incluso lo platiqué en Taiwán, creo que fue la humildad y la nobleza del proyecto. Sabíamos que estábamos compitiendo contra el mundo, sabíamos que hay proyectos que tienen características impresionantes porque de Latinoamérica, ese fue un dato también que pudimos investigar, que es que en alguna edición había ganado este premio, esta categoría lo ganó un proyecto chileno que manejaba residuos de minería, que estamos hablando de otra cosa. Ya llevaban el tema de los residuos e investigación en minería, entonces ganó ese proyecto chileno y después no ha ganado nadie más de Latinoamérica. Entonces, fue importante, como te decía, creo que fue la humildad y la nobleza con la que se presentó el proyecto, porque sí lo dijimos de entradita. Ojo, que lo más importante de este plan de manejo, lo dije, fue o es que en Guatemala no hay ley de residuos. O sea, de entradita, esto lo hacemos porque voluntad queremos. Propia, literalmente. Entonces, creo que ahí fue un poco impactante. Sí le vimos la cara a los taiwaneses, como así que no tienen ley de residuos.
Y pues Claro, ganamos. tan atrasados ¿verdad? estamos, Tan atrasados estamos. No hay Entonces, ley de residuos, no hay ley de aguas, no hay ley de nada. no hay ni tampoco claridad en el asunto. Entonces, tampoco llevamos una ruta muy clara de poderlas tener. Entonces, eso fuimos, en eso participamos y en eso ganamos. ¿Qué se siente ganar como Ciudad Cayalá? Lo decía con Héctor, que es el CEO de Cayalá. ¿Qué se siente poder ver que Ciudad Cayalá se posicionó hasta ese nivel? Se siente un orgullo muy profundo. Pero ver la bandera de Guate, sí, pues, ese es otro nivel. Claro. O sea, ahí sí dije... Sí, pusieron en alto al país. Sí. Podemos ser tercermundistas, pero hay gente haciendo cosas buenas. Hay gente haciendo cosas bien, sí, ¿verdad? Y, sí. bien, y no solo nosotros. Yo conozco planes de manejo de otras empresas que también son muy buenos. Y que también abrimos la puerta, y si nos están escuchando, abrir la puerta que participen en este premio, con muchísimo gusto nosotros podemos dar el contacto. Ayudarles a hacer las bases bien también. Exacto, sí, así fue. No, hombre, pues muchas felicidades. Gracias. Qué orgullo, qué bueno que nos ponen en alto ahí, que pues también nosotros los chapines sabemos hacer las cosas bien y que deberían ayudar un poco ahí al gobierno y a las municipalidades. Lo hacemos. Sí, lo conté ayer, te lo conté, creo, lo dije, con la red de empresarios indígenas de Guatemala. Ese es otro buen punto. Sí. Hay que cabal educarnos a todos para usar las mejores prácticas en tema de gestión ambiental, ¿verdad? ¿Cuáles son los retos más difíciles, crees tú, en todo este tema? Porque es lidiar con la gente o, no sé, lidiar con las MUNI, con el gobierno. ¿Qué crees que es el reto más complicado de tu gestión? Me han hecho mucho esa pregunta, fíjate. Y poco a poco le he ido puliendo más, porque al principio decía un poquito más amplio y ahora es un poquito más específico. Yo creo que el principal reto fue cambiarle la mentalidad a las personas que han operado Ciudad Cayalá. Y el clásico, sí, pues y que lo venimos haciendo así. Lo hago así porque así me funcionó. Sí, pues. Y está bien, yo no digo que no, ¿verdad? Pero hay oportunidades de mejora. Ese fue un reto muy grande. Otro reto que me desafió fue conformar el equipo de gestión ambiental. Pero es un equipo que ¿Pero si por bien qué? ¿Por las capacidades? O sí, porque... Por tener gente con la capacidad idónea para el puesto. Exacto. Sí, pues. Gente con la capacidad técnica, académica, la podían tener. Y el propósito que les gusta. Eso te iba a decir yo. Ruth, como líder de ambiente de Cayalá, es muy apasionada con lo que hace. O sea, yo hago las cosas a veces por convicción, porque me gusta, porque creo que puedo dejarle algo al país. Para eso nací. Y se nota, ¿verdad? Creo que lo humano, ¿verdad? Sí. Pero esa misma pasión no necesariamente es la pasión de mi equipo, digamos. Entonces, conformar un equipo que tuviera esa misma pasión y ese mismo compromiso y botarles el paradigma que traían de Ciudad Cayalá, porque lamentablemente las universidades hablan bastantito muy raro de Ciudad Cayalá y le introducen a los profesionales. Ayer me lo decía una bióloga que está con nosotros. Tú no tenés idea el hate que a mí me tira mi gremio por yo trabajar en Ciudad Cayalá. ¿Así? Sí, así, de que se lo cuestionan mucho. ¿Pero en qué sentido? Como que en el sentido de que somos unos que deforestamos, el clásico, que deforestamos, y recuérdate que son biólogos, es un poquito más complejo. Pero bueno, el punto es que ese fue un reto, o sea, tener a la persona ideal en el puesto ideal. Ese fue un reto, y hoy por hoy creo que estoy muy satisfecha. Estoy segurísima que van a escuchar el podcast, a ellos les encanta. Seguro. Y quiero que lo escuchen, ¿verdad? Es muy, para mí, creo que el equipo que tengo hoy por hoy es el equipo correcto, ¿verdad? En el 2026, porque esto empezó hace 2024 y hoy te puedo decir que ya cerré esa brecha de tener el equipo correcto. Hoy es solo formarlos, ¿verdad? Y seguro es mucho gracias a ti, que se nota el liderazgo ojalá. ¿Verdad? El liderazgo que has tenido sobre estas personas para que ya estén en la posición adecuada. Que es complicado, pues, como decís, al final es armar equipos es difícil, alinearlos a todos bajo un mismo propósito es todavía más complicado. Correcto.
y mantenerlos aún más, ¿no? Y mantenerles el espíritu alto. Correcto. Porque te desinflas muy rápido, ¿verdad? Al ver que las cosas a veces no funcionan y bueno. Es Sí, tema de bueno, pero eso pasa en todos lados, ¿verdad? Eso te iba a decir. Hasta uno se desinfla así mismo. como... Ese sí ha sido un reto. Tanto problema. No, correcto. Ya no es un reto las entidades, para mí. Ok. Hoy que todos hablan muy duro de las entidades y que en algún momento fue un reto muy grande. Sí, pues. Hoy te puedo decir que entre más abierta fui en el modelo de gestión de Cayalá, más se minimizó vernos como, o satanizar. La fregadera. Satanizar. Entonces, yo te puedo decir que no es que no siga siendo un desafío, porque pues cada 4 años cambian y eso pues se vuelve un desafío viene alguien nuevo. con otra mentalidad. Pero ser transparente creo que ha sido lo más bonito o lo que más beneficio le ha traído a Ciudad Cayalá es ser transparente, ¿verdad? Y sí tienen bastantes auditorías de sí, a cada rato. ¿qué te diré? Si alguien del ministerio me está escuchando, claro que sí tenemos pues auditoría. El ministerio, a pesar que tenemos, es una relación muy rara, porque digamos, por un lado les apoyamos en temas técnicos, en el modelo que están creando de gestión de plan de manejo de residuos, y somos los que pues les podemos ayudar con eso, y estoy totalmente abierta a compartirles toda la información, y lo saben y lo estamos haciendo. Pero por otro lado tengo auditoría, ¿verdad? Entonces a mí me auditan un lado y me... Claro, que son otros equipos, pues, equipos ni se hablan. Pero, ni se hablan. No saben que nos estás ayudando, sino... Pero ahí están. Entonces, sí tenemos esa buena relación con la MUNI, buena relación con Empowa, buena relación. Pero es eso, ¿verdad? Yo creo que es ser transparente. Mira, aquí en Guatemala... El vertedero de zona 3, ese no es un vertedero municipal. Sí, es un vertedero municipal. ¿Y el de Villanueva? Es un vertedero nacional. Ese sí es nacional. Sí, pero atiende solo los municipios de ahí aledaños. Creo que ya hasta lo llenaron, ¿va? Ya se topó. Ya o sea topó. que Guatemala no tiene un vertedero oficial al día de hoy. No. A ver, te voy a contar. La forma correcta es tener un relleno sanitario. Sí, un relleno sanitario. Pero no hay. En Guatemala creo que había uno en Sololá, en San Juan La Laguna, San Pedro La Laguna, que lo pagó Cooperación Canadiense. Era muy bueno. Técnicamente estaba bien gestionado, bien diseñado. Tuve la oportunidad de poder trabajar ahí con esta cooperación y estaba bien. No lo hice yo, ¿verdad? Pero sí estaba bien. Sí, pues. Y luego, no conozco otro, ¿verdad? No sé dónde, si existe en el país, ni a dónde tal tiran vez. No sé a dónde se va un verdadero y correcto relleno. Y los dos que están acá son vertederos, ¿verdad? Sí, pues. Esos no tienen condiciones para hacer un relleno. Ninguno de los dos. Lamentable. Y contanos ahora entonces un poco ustedes de este tema de los incineradores. Sí, es cierto, eso no he hablado. Eso es un tema que alarán, qué interesante cómo pues ya están deshaciendo todo. Deshaciéndolo, literal. Ese 25% que yo te decía que nosotros impactamos a vertederos, el 75%, no, perdón, que nosotros valorizamos el 75% e impactamos el 25%, ese 25% no hay forma, no hay proveedor, no hay empresa que necesite ese residuo. Y me preguntan, ¿y qué residuo es, Ruth? ¿Qué es tan malo como para que nadie lo quiera? Papeles de baño, ¿verdad? Sí, pues. Se pueden catalogar entre que si bioinfecciosos o no. ¿Qué te puedo decir yo? Algunos plásticos que no PVC, ¿verdad? El lamentable y el famoso PVC. Y estos residuos pues no llegan a ningún lado, no se puede, ¿verdad? Nadie los quiere, de hecho. Entonces, fue mi primera meta cuando yo entré a Ciudad Cayalá. Con Héctor dijimos, ok, queremos ser como Ciudad Cayalá siempre le gusta ser referente. Zero waste. Pero le gusta ser referente. Y entonces, ese 25, ¿qué hacemos? Y yo le dije, ok, bueno, pues solo tiene, en la pirámide del manejo de residuos, la incineración es lo último que tú deberías de hacer. Okay. O sea, es más, no debería existir la incineración, ¿verdad? Okay. Porque en teoría, lo que hablábamos, es el mejor residuo que no se genera. Sí, pues. Y el que se valoriza, perfecto. Pero existe ese 25. Entonces... Sí, es imposible no tenerlo. Es imposible pues, no tenerlo. Claro. Y menos en una ciudad. Sí. ¿Verdad? Te puedes ir en tu casa, pues va. Pero bueno. en una ciudad no se puede. Lo vas a tener. Entonces ese 25 dijimos, ok, bajémoslo. ¿Cómo? Incinerándolo. Sí, pues. Quemémoslo. Así me dijo. No.
no es quemar la basura, es incinerar, Sí. controlada, le dije, controlada. Y es, también lo decía yo ayer, es muy, muy minucioso el trabajo de la incineración. No es abran, tiren y va, chao, que Sí, les vaya pues. bien. No, es controlar gases, Claro. controlar humo, controlar temperatura, temas de seguridad industrial, el horno no se me puede calentar tanto. O sea, es bien, bien complejo. No es nada más, ahí vamos, tiremos, ¿verdad? Caso contrario, por ejemplo, que es la empresa de Progreso, que es Proverde, que recibe, es exactamente lo mismo, solo que a una escala más grande, ellos utilizan para energía. Entonces, Sí, digamos, pues. los hornos se alimentan de estos residuos, pero para generación de energía. Entonces, el horno trabaja bajo Claro. muchas fuentes de energía que le ingresan, y esta es una de ellas. Entonces, digamos que pero cuando es una parte de la energía que ellos generan. Pero el incinerador de nosotros sí es específicamente solo para el manejo de ese residuo. De esos Entonces, 25%. me encanta la frase, la he dicho mucho y la digo, y ayer la escuchaste varias veces, creo yo, que yo dije, no hay que inventarse el agua azucarada. Claro. ¿Para qué? Yo me voy a estar inventando el horno y no sé qué. No. Entonces dije, vamos a Inventen investigar, que inventen otro. Vamos a investigar quién ha hecho una incineración controlada correcta de ciudades, que haya sido ya investigada, ya analizada, pues, ya todo lo que tú querrás. Ya funcional y segura. Funcional, y todo. ya hicieron las pruebas, ya pasaron por ese tiempo de aprendizaje que yo no estoy dispuesta a pasar, Claro. porque no tengo tiempo, Sí. ni Claro. el conocimiento. No hay expertos en Guatemala en incineración. Ajá. Sí, Bueno, ¿quién fue? Inglaterra. Inglaterra, al ser una isla, tienen que controlar y manejar sus residuos de la manera correcta, porque no tienen para dónde. O sea, Sí, ellos, pues, es una isla. claro. Gigantesca Y no lo pueden tirar isla, al pero no mar, lo pueden y- tirar al mar, pues, claro. y eso no pasa. Aparte, ellos están regulados por los estándares de la Unión Europea. Entonces, pues. tampoco pueden generar un incinerador que te va a contaminar y te va a hacer peor el efecto, ¿verdad? Entonces, ok, listo. Inglaterra, perfecto. Y ahí me tenías a mí contactando a los empresas ingleses. ingleses. Y pues sí, también sorprendidísimos cuando dijimos, no tenemos ley de... ¿Cómo? Sí, ¿Y pues por pueden qué hacer lo van que a- se les da la Ellos, gana. de hecho, cuando dijeron o vieron Ciudad Cayalá, pensaron que era una ciudad Sí, pues, gubernamental, claro. ¿verdad? No sé, un Chimaltenango, una Ajá. cosa así. Y cuando les dijimos, no, es una ciudad privada. Y ¿Cómo es eso de así, ciudad una privada? ciudad privada. Bueno, es cosas que pasan en Guatemala. Claro. Bueno, el asunto es que fuimos por los 2 incineradores, ya vinieron a Guatemala, entraron, instalados, funcionando. Funcionando al Están 100. en pruebas ahorita, ya están funcionando al 100, pero pasaron su tiempo de curado, tienen que Ya. pasar un tiempo de curado y bueno, todas las cosas técnicas que se requieren para la incineración y ya empezamos a incinerar. A paralelo a eso, pues Gestión Ambiental de Cayalá está monitoreando gases, ¿verdad? pues. Tenemos equipo portátil donde vamos todos los días a monitorear A qué está poner ahí. pasando, monitoreo fijo, ¿verdad? Para estar controlando las emisiones y pues... ¿Qué te diré? Ahí están funcionando. Nadie los Que- ha percibido y los tienen tan cerca que la par de la nadie casa se ha los tienen. dado cuenta que existe incineración. Y ese es un indicador perfecto. Claro. Estoy yo muy, muy de cerca, trabajo con el área de servicio al cliente, porque es mi primera línea, ¿verdad? A ver Mi si huele o sí, ajá, se que quejan de mire, que algo. si, ajá, que si huele, que si el humo, que si ya mero está saliendo ahí contaminando, yo qué sé. Nada, no ha pasado nada, nadie lo ha visto, nadie nada. Están justamente, lo voy a decir, porque pues, sí, están ahí. Ya los veo. Están atrás del Fitness One, ¿verdad? Ajá, Atrás de sí, McDonald's. pues. McDonald's está muy cerca de la planta de manejo de residuos. Sí, pues. O sea, ustedes pasan por McDonald's, compran su comida y su hamburguesita. a metros, Ahí le está diré la- unos 25 metros está la planta de manejo de residuos, que en Sí, teoría pues. podría ser nuestro vertedero, entre comillas, ¿verdad? Pero no se siente el olor, no hay mosca. No, Puchica. eso es un Sí, pues, manejo. claro, Y como ahí debe están ser. los incineradores. Entonces, ahí estamos incinerando. Y gracias a ese proceso de incineración, o hasta lo que soñábamos con Cayalá, ¿verdad? Con el ingeniero Leal, de llegar hasta la incineración y ser cero, fue que a nosotros nos otorgaron los 50 millones de bonos ligados a la sostenibilidad, precisamente por el plan de manejo de residuos y la planta Sí, de pues. manejo de residuos, que esta semana se incorporan 25 millones más. Tiene su beneficio también. Por supuesto, totalmente. Es que es un negocio, yo Claro. te digo. Si no es negocio. Si no es negocio, no es sostenible, Claro. desde cualquier punto de vista. Exactamente, la sostenibilidad es uno de sus ejes Sí, principales exacto, también. es uno de sus ejes. ¿Verdad? Cuando tú entraste, mencionaste que uno de los retos más grandes fue cambiar como el mindset de Correcto. lo que se venía haciendo. Sí. Y
para los que escuchen este podcast que pues están pensando tal vez, o sea, o ya tienen en operación una ciudad o están viendo algo, hasta lo más mínimo puede ser, ¿verdad? Sí. Un centro comercial pequeño, lo que sea. Ujú. ¿Qué cosas deberían de tomar desde el inicio, como que en el diseño de la ciudad, del proyecto, que crees tú que es así vital, que tomen en cuenta para no hacerlo mal, pues? No ¿verdad? hacerlo mal. Los servicios. Cuando nosotros diseñamos una ciudad, y lo digo, incluso se lo digo a mis alumnos porque doy clases en una facultad de arquitectura, les digo, a veces el arquitecto o el diseñador es lo suficientemente egocéntrico como para no pensar en el tras bambalinas. Sí. Y ese tras bambalinas es lo que puede matar tu proyecto, ¿verdad? Porque lo decía ayer, tú le trasladas el costo al que va a comprar, vivir, alquilar, lo que sea dentro de esa ciudad. Claro. Le trasladas ese costo. Es que ahora hay que arreglar porque la tubería quedó cruzada y no sé qué. Ok, súbanle a la renta porque no estaba presupuestada. Sí. Que la planta de tratamiento de agua residual no cumple con los parámetros porque el caudal no se midió correctamente y entonces ahora hay que aumentarla y una planta de tratamiento se puede costar $1 millón, Claro. así de gratis. Entonces, tú le trasladas eso y haces que el proyecto, puedes matar al proyecto por un tema muy de ego, de decir, ay, yo quiero que se mire bonito, ok, pero es que tiene que funcionar, ¿verdad? Tiene que operar. Y la operatividad es para toda la vida. Sí. El diseño es puntual. Entonces, ¿qué no se toma en cuenta? No se toma en cuenta el manejo de los residuos. No se toma en cuenta cómo lo vas a sacar, cómo lo vas a pesar, dónde lo vas a almacenar, dónde lo vas a distribuir, dónde lo vas a clasificar. Porque, a ver, qué bonito. Sí, pongan ahí el clásico pensamiento, y soy arquitecta de profesión y me incluyo en ese grupo, es, hombre, si son 2 botes o 2, si bien te va, de residuos, póngalos ahí. Y a ver qué pasa. Y ahí que ya no los voy a ver. Y luego tenés quejas en los sótanos porque tú no diseñaste dónde almacenar mientras el tren de aseo pasa por esos residuos y tenés una peste, literalmente. Entonces, y el arquitecto no pensó en eso, sí, no lo pensó, solo dijo 2 botes ahí bonitos, hasta pensó en te aseguro que pensó en el diseño del bote, ¿verdad? Claro. Del recipiente, que dijo que se mire bonito. ¿Y a los arquitectos les enseñan eso o no? No. Porque entonces debería tal vez haber otro especialista en gestión ambiental para el diseño de proyectos. Sí. Así como el arquitecto estructural y eléctrico debería estar el operativo. Sí, el operativo. De hecho, nuestro gerente operativo de Ciudad Cayala es arquitecto. Sí, pues. Y entonces estudiamos juntos casualmente y justo hablábamos eso, ¿verdad? Hay cosas que no ven de manejar una ciudad, que es otra cosa. O un proyecto. Cualquiera. El manejo de residuos no se toma en cuenta, no se toma en cuenta el crecimiento para la planta de tratamiento. La diseñamos pensando en que esto va a ser así y luego cambia y ya no vive una familia, sino viven 10. Sí, y entonces la planta ya no soporta, ya está topada, ¿verdad? Y entonces se empieza a tener deficiencias y bueno, la planta de tratamiento es otra cosa importante. Creo que para mí eso es lo más importante. Y hablando de tratamiento, plantas de tratamiento, ¿cómo manejan? O sea, a mí me parece insostenible también el modelo de las ciudades donde también cada proyectito hace su planta de tratamiento. Así como todos perforan su pozo, todos hacen su planta de tratamiento. O sea, es completamente ilógico, ¿verdad? Innecesario, de hecho. Innecesario. Quería haber una gran planta por zona, totalmente. Deben de haber parámetros ya de cuánta gente vive aquí, entonces hagamos una planta de tal tamaño. Así es. Y ahí se trata todo y ahí se regresa. Totalmente. O sea, pero eso es ¿por qué? Por la falta de la ley. No, de hecho la ley, retrocedemos un poco. La ley está diseñada para poder que las plantas de tratamiento de Guatemala cumplan con parámetros estrictos. La ley es estricta. Del 236, el famoso 236-2006 es estricto. Pero para poder alcanzar tú ese nivel de parámetros necesitas una planta robusta. ¿Qué significa eso? Significa que el caudal sea muy fuerte, mucho caudal, porque la planta de tratamiento, al ser un ser vivo, que eso es otra cosa que no entendemos, ¿verdad? Sí. Queremos tapar la planta y que creemos que es una trampa de grasa, ¿verdad? Que solo se abre, se limpia, adiós. No es eso, ¿verdad? Es un ser vivo. Entonces, al tener un ser vivo, lo que el ser vivo necesita es comida, ¿verdad? Claro. Porque es que, lo digo muy frecuente, la planta de tratamiento es un estómago, ¿verdad? Es un estómago que está procesando y el estómago
no me dejarás mentir, y de los que nos están escuchando lo mismo, si tú dejas de comer, el estómago deja funcionar correctamente. Sí, pues. Si tú le metes, voy a hacer una dieta esas raras que se hace ahora. Las keto, de las keto y no sé qué, le voy a meter solo agüita pura, ¿verdad? O solo una galletita. Gases, sí, pues, ya sabrás, todo. ¿verdad? El estómago te colapsa. Es exactamente lo mismo. Yeah. Pero si tú comes fuerte, bastante, saludable, ¿verdad? Y todo, el estómago funciona. Lo mismo con las plantas. Entonces, las plantas de tratamiento deben ser robustas, grandes y con caudales altos para que puedan tratar. Entonces, a mí me parece ineficiente, innecesario y gasto que cada edificio tenga una planta de tratamiento. Y más riesgoso porque el control es más difícil. Control más difícil, incumplimiento al 100, ¿verdad? Seguro. Porque no te va a funcionar, el caudal es muy bajo. Las plantas de tratamiento deben tener caudales constantes a toda hora, pero un edificio de apartamentos, pues, la gente se va. A la hora de trabajo no hay nadie. Entonces la planta funciona cuando tú le alimentas todo el tiempo. Sí, pues. Y todo el tiempo no le puedes alimentar a la planta. Entonces, opino lo mismo que tú. No debería de haber plantas por edificio. Debería de haber incluso, debería de haber zonificadas, ¿verdad? Sí, Digamos, pues. Bueno, esta área de la zona 16 se conecta a esta. Ese es el espíritu de las plantas de Empagua, ¿verdad? De poder ingresar por porciones. En Ciudad Cayalá funciona así. Nosotros no tenemos planta por edificio, ¿verdad? Sí, pues tenemos hay una planta, macro. es una mega planta que también la tienen ahí enfrente y no se han dado cuenta. Sí. Y es una mega planta. ¿Y esa la diseñaron para la extensión del proyecto completo o ha sido...? Esa es una lección aprendida. Ajá. Sí, totalmente. Pues. Esa planta fue diseñada para un caudal y fue diseñada para un espacio-tiempo y bueno, lo que sea. La planta funciona al 100%, sí, funciona, pero el crecimiento que está teniendo Ciudad Cayalá ya no soporta la planta. Entonces, la planta se está modificando ahorita, se está trabajando y ampliando, pero eso nos dio una lección, ¿verdad? Entonces, en los siguientes desarrollos, nosotros diseñamos junto a nuestro sanitarista, diseñamos plantas modulares. Entonces, sí, pues, ¿qué significa? Va creciendo en un mismo punto, no tener las plantas obviamente por sector, ¿verdad? Sino una por allá y otra por allá, sino que irlas creciendo en el mismo punto, ¿verdad? Y es que es complicado, o sea, construir una planta completa si todavía no la vas a requerir. Exacto, ¿verdad? O sea, es dejar el dinero ahí parqueado. Sí. Entonces, y matas la planta, porque es tan grande pues, que no tiene el caudal otra vez. Entonces hicimos modulares, hacemos modulares. Y todos los especialistas que utilizan para este tipo de diseños de ciudades, ¿son locales? Sí. ¿O vienen de fuera? No. Sí, es gente con la capacidad aquí. Sí, Guate tiene la capacidad. Hay muy buenos sanitaristas. Nosotros trabajamos con un sanitarista que le ha trabajado a Cayalá por muchos años y que hoy por hoy sigue trabajando y seguirá trabajando, creo yo, con nosotros. Y sus plantas cumplen con la ley, cumplen con todo. Pero también hay un departamento operativo del lado de nosotros que está constantemente. El sanitarista puede ser muy bueno diseñando, pero si no hay quien... Sí, midiendo, auditando que esté funcionando con los parámetros, pero sí tomando muestras. Exacto. Sí tenemos personal fuera que diseña algunas cosas, más que todo en el área de planificación. Te estoy hablando de interioristas, sí, son pues, fuera de Guatemala, claro. Cosas muy puntuales. Pero la mayoría, todos, creo que son guatemaltecos. Ah, pues eso es bueno saber, ¿verdad? Claro. No, sí, porque pues una ciudad, un diseño de esto no es de todos los días también, ¿verdad? Y requiere capacidades diferentes a las de diseñar un edificio. A veces los edificios, la verdad, son bien simples de diseñar, pues pareciera algo complicado, pero no es nada complicado. No. Esto sí. Sí, esta sí. Y aparte que es... Y más que es algo que es privado tuyo. Sí, que tiene que ser eficiente, porque si no tu rentabilidad se va a la basura. Se va al piso. Todo tiene que estar bien diseñado, pensado en 50, 100 años, ¿verdad? Y no dejar algo lo más chafa que hay que... Ajá, que tienes que corregir y después se vuelve un costo. Que es lo que te digo, le trasladas el costo. Para ti. Sí, totalmente. Ciudad Cayalá también se caracteriza por la seguridad, entonces también tienes que pensar cómo diseñar para que el edificio tenga las capacidades de seguridad que se necesitan. Claro. Sí, pues hay un montón de cosas más. Aquí pudiéramos quedarnos hablando unas 2 horas, 3 horas
más y tal vez lo dejamos para otro podcast. No hablamos mucho de temas sostenibilidad, energía, que me interesaba, pero hacemos una segunda edición. Una segunda edición de este podcast. Pues muchas gracias, Ruth. Sí, gracias. Se nos pasó el tiempo volando. Gracias por venir. Gracias a toda la audiencia por escucharnos. Esperen la parte 2. Volveremos. Aquí volveremos a platicar. Sí. Y pues nada, si este contenido les sirvió en algo, compártanlo a sus conocidos. Y pues nada, los esperamos en un siguiente podcast. Muchas gracias.